La derivada es uno de los conceptos matemáticos del que más se han servido otras ciencias. Por ejemplo, en ingeniería se utiliza en la construcción de las líneas de metro, ferrocarril, autopistas y carreteras, en las que hay tramos rectos, con pendientes y tangentes, conectados con otros curvos en los que aparecen el concepto de curvatura y peraltes. Veamos formalmente la definición de derivada de una función. Se llama función derivada de f a una función f' que asocia a cada valor de las abscisas su derivada, f' de x, que coincide con la pendiente de la recta tangente. Si agrupamos todas las abscisas y calculamos las ecuaciones de las rectas tangentes y nos quedamos con las pendientes, todos los valores de esas pendientes asociados a esas abscisas es la primera derivada, la derivada de una función. Se denota de la siguiente manera. Se pone un prima en la función a derivar. F de x, pues derivamos, esto sería la primera derivada. También se escribe así, D mayúscula. La derivada, corchete, ¿de quién? De la función, de f de x. Y también lo podéis ver de la siguiente manera. Si yo escribo que f de x es igual a y, pues también lo puedo poner como y' de x. Su definición es la siguiente, es el límite, cuando h tiende a 0, de la tasa de variación media. Es la función de x más h menos f de x partido de h. Esto representa la pendiente de la recta que une dos puntos. El punto que tiene abscisa x más h y el punto que tiene abscisa x, simplemente. Esta es la definición de derivada. A no ser que nos digan en el ejercicio que se derive utilizando la definición de derivada, no vamos a tener que hacer siempre para calcular la derivada de una función el siguiente límite, sino que vamos a utilizar una tabla, la tabla de derivadas, para derivar. ¿Y para qué vamos a necesitar la primera derivada nosotros? Por ejemplo, para calcular la monotonía de una función, el crecimiento y decrecimiento. Para calcular la concavidad de una función necesitaremos la segunda derivada. La primera derivada con un palito. La notación de la segunda derivada será con 2. Y sucesivamente, si queremos la tercera derivada, 3. Si queremos la cuarta derivada, números romanos. ¿Cómo calculamos la segunda derivada? Derivando la primera. ¿Cómo calculamos la tercera? Derivando la segunda. Notación de la primera derivada. Ya hemos visto que es f' de x, derivada de función o y' de x. También existe otra notación que es la siguiente. Es la derivada de la función respecto de x en la variable x. Y ahora vamos a pasar a las reglas de derivación. Son 4 las reglas de derivación que vamos a ver. La primera es para la suma o resta de funciones. Todavía no sabemos derivar, todavía no os he enseñado a derivar con la tabla de derivadas. Así que de momento solo vamos a poner con la notación primera derivada, ¿vale? Si queremos la derivada de esta función, la derivada de la suma de una función o la resta de otra. Vamos a llamar a la segunda de manera diferente, g de x. Si queremos la derivada de una suma o resta de funciones, tenemos que derivar independientemente cada una de ellas. Así que si tengo suma o resta de diferentes funciones, lo que voy a hacer es independientemente una de otra, derivar cada una de ellas. Si tenemos un producto de funciones, por ejemplo, la derivada de una función por otra función. Nos tenemos que aprender lo siguiente. Va a ser derivada del primero, f' de x,
por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Que no se nos olvide, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Un caso particular del producto de funciones es el producto de un número por una función. Al número le vamos a denotar por la letra K. La derivada de K por f de x simplemente es K por la derivada de f. Sería un caso particular. Luego veremos que la derivada de un número es 0. Así que sería derivada del número, que sería 0, por la función, que me da igual lo que sea, que es 0, más el número por la derivada de la segunda. Nos ha faltado aquí la derivada. Y por último, la cuarta es el cociente de dos funciones. Quiero que os quedéis con el producto. El producto es derivada del primero, segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. En el cociente vamos a tener en el numerador la función f de x y en el denominador la función g de x. Su derivada también va a ser un cociente. En el denominador tenemos que poner el denominador y elevarlo al cuadrado, sin derivar. Y en el numerador hay que poner lo mismo que aquí, pero cambiando la suma por la resta. Sería derivada de lo de arriba por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. A continuación vamos a derivar utilizando estas reglas de derivación, así que necesito que las tengáis presentes y no se os olviden. Suma o resta me da igual que tenga dos funciones, 3 o 25. Siempre va a ser cada una de ellas su derivada individualmente. Si va con suma, si va con resta, con resta. Derivada del producto de dos funciones. Primero derivado por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por derivada del segundo. Si tenemos un número por una función, se deja el número como está y se deriva la función. Y si tenemos el cociente, sería denominador al cuadrado sin derivar, abajo. Y arriba sería derivada del numerador por lo de abajo sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador.